Muy buenos días. Este es su Onda Club, una radio de tu estilo. 31 de mayo. Como pasa el tiempo, ya esas primeras tormentas que nos empezaron a caer, que algo peligroso, botando postes, inundando los varios municipios de Gran San Salvador. Pero lo importante es que aquí estamos porque Dios nos ha permitido estar esta mañana, y como ya lo habíamos anunciado, hoy me acompaña una eminencia, un gran periodista, director del diario Independiente, como es Walter Ragdales. Pero antes de darle la palabra a Walter, también es el que dirige el movimiento de izquierda salvadoreña, y por ahí voy a empezar. Bienvenido, Walter, a tu Onda Club. Gracias, ¿no? Qué placer estar por acá, y bueno, por fin logré venir a tu programa, ¿verdad? Ya Después de un año. coincidimos horarios, y qué gusto estar contigo, felicitarlos por este esfuerzo. Es muy valioso, creo que lo necesita el país ahora en tiempos de dictadura, ¿verdad? Ya vamos a hablar de eso, y viene un tiempo donde estos espacios se tienen que convertir en la tribuna de los desposeídos, en la tribuna de la gente oprimida, de la gente afectada, y cuenten conmigo, yo siempre voy a estar apoyándoles y voy a estar con ustedes también. Muchísimas gracias, Walter. También un saludo a Miguel Ángel del Poder Popular, que están pendientes de nuestra señal, lo van a transmitir también ahí al licenciado Jorge Flores, que está allá pendiente de nuestra señal, a los del canal 99 para toda la zona norte del Gran San Salvador. También un saludo al periodista Oscar Machón, que ahí está ya pendiente de todos. Walter, mañana es un día histórico en El Salvador. Bueno, sí, histórico en el mal sentido de la palabra, digamos, sí, ¿verdad? Porque se termina lo que sería la república establecida a través de las bases de la democracia. Ahí comienza un nuevo periodo, que yo le llamo ciclo, ¿verdad? Ciclo. Fíjate que yo explico estos momentos a través de, digamos, dos palabras que nos permiten entender la telaraña histórica del momento que vivimos. Sí. O sea, está la palabra época y está la palabra ciclo, sí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tú ves, El Salvador vivió una época de guerra y conflicto, que sería guerra civil y conflicto, ¿verdad? Que lleva todo un proceso de lucha armada, que sería el ciclo armado, ¿verdad? Sí. Que fue prácticamente desde el 81, ya como tal, ¿verdad? Hasta el 92, que se firman los acuerdos, sí, de paz. Ese fue como el ciclo, digamos, de lucha armada. Luego hay otro ciclo, que es la parte política, que son 20 años de arena, posacuerdos de paz, ¿verdad? Y ahí diríamos, termina una época, ¿verdad? Una época con dos ciclos, un ciclo armado y un ciclo de paz. Luego están época de la izquierda, que yo la diferencio, la aparto, digamos, de todo el ciclo anterior, que serían 10 años, y luego iniciamos y se termina, ¿verdad? Desde el 2009 al 2019, se termina ese periodo, esa época, ¿verdad? Con dos ciclos, digamos, el de Funes y el de Serén, y comienza otra cosa nueva, que es otra época, ¿no? Ya con Bukele. El primer ciclo, que se termina hoy, se cierra hoy, digamos, es un ciclo que podríamos llamar dentro de la legalidad, dentro de las bases democráticas, digamos, es el primer ciclo, pero ya este nuevo ciclo que comienza de la época Bukele ya es un ciclo inconstitucional, ya prácticamente ya declarado como dictadura como tal. Entonces, cuando tú lees así la historia y la realidad, puedes entender, digamos, que hoy termina, digamos, esos 5 años para los cuales fue electo, ¿verdad? Constitucionalmente, ¿verdad? Por la población, y bueno, 5 años en los cuales habrá que escribir mucho, analizar mucho, pero a veces bastan solo pequeños datos que son como indicadores de esa realidad que se ha vivido. Entonces, yo pongo un par de ejemplitos para demostrarlo. Mira, en este ciclo que termina hoy, aumentó la pobreza.
y le aumentó la pobreza con datos reales, o sea, no son datos inventados por un movimiento que critica o no, esos datos reales, incluso de sus mismas estadísticas, o sea, de las mismas estadísticas oficiales, que ya de por sí son no creíbles, ¿verdad? Pero están también los informes de Naciones Unidas, están informes del Programa Mundial de Alimentos, están informes de otro tipo de instituciones como Oxfam, etcétera, que hacen estudios de la realidad. En El Salvador, en estos 5 años, aumentó la pobreza. O sea, eso es un dato real. Real, no está aumentando. Ese es uno. Otro, en El Salvador, en estos 5 años, aumentó como nunca la deuda, ¿verdad? Y cuando tú ves los números y dices, bueno, El Salvador ya tiene una deuda de 30,000 millones de dólares, etcétera. Bueno, es decir, te tienes que hacer muchas preguntas, ¿verdad? Te puedo seguir poniendo ejemplos, pues, si tú quieres, para el agro, ¿verdad? Es decir, en El Salvador ya está fenecido, muerto, acabado, todo lo que es el agro, la producción agrícola, digamos, y cada vez es menos, y entramos en otro sistema, otro modelo, ¿no? Que es de importación, etcétera. Entonces, cuando tú ves esos datos, podemos ver más. Te puedo poner datos, por ejemplo, de analfabetismo, aumentó, ya se había bajado, el ausentismo escolar, la cantidad de estudiantes que no entran a la universidad. Esos datos están, esos datos reales están y son datos crudos. Entonces tú lo puedes ver y dices, bueno, en los 5 años, quitándole todo lo de las luces estas de discoteca, las luces de neón, toda la narrativa oficial que va a estar diciendo que fue lo mejor. Pero en la realidad del país, digamos, se vino deconstruyendo, ¿verdad? Se vino deconstruyendo poco a poco. Fueron 5 años de casi yo diría retraso, ¿verdad? De afectación a los más pobres. Pregúntale a la gente que tenía sus puestos, pregúntale a la gente que se gana la vida ambulantemente, ya no digamos todo lo que tiene que ver con el sistema de el régimen, que tiene cantidad de personas capturadas inocentes. Bueno, tú fuiste una víctima de eso también. Y entonces tenemos aquí un ciclo, primero, digamos, que termina, ¿verdad?, donde se sentaron las bases para este segundo ciclo inconstitucional y un segundo ciclo, digamos, ya de dictadura como tal. Claro, es una dictadura muy diferente, ¿no? Las dictaduras de antes eran las botas militares, eran etcétera. Hoy le llaman dictadura sin lágrimas, así, literal. Dictadura sin lágrimas. Sí, claro, sin lágrimas, porque como está lo digital, entonces te dan toda una percepción y una guerra comunicacional permanente, en donde lo que hay es una batalla segundo a segundo del espectro, digamos, del espectro del internet, del espectro de las redes, del espectro del wifi, del espectro que digamos, básicamente es como los nuevos tiempos, ¿verdad? Entonces hoy todo gobierno, toda nueva dictadura es a través de eso, ¿verdad? A través de eso ejercen control. O sea, el asunto es el control de la población. Antes, pues, siempre se utiliza, por supuesto, el miedo, el terror, la mentira, ¿verdad? El engaño, la desinformación. Todo eso, ¿verdad? Claro, ahora es diferente, ¿verdad? Así estamos, ¿verdad? Entonces, digamos, para ubicarte, hoy termina el primer ciclo y comienza el segundo ciclo de la época que yo le llamo Bukele, ¿verdad? La hemos, digamos así. Podemos esperar en el segundo ciclo. Más mentira, más pobreza, más desinformación, más deuda, eso va a ser, porque no hay señales de que podamos esperar nada nuevo. Es decir, no te dicen, miren, aquí está un plan para esto, aquí vamos a hacer esto, no, nada. Entonces, lo que viene es, digamos, más dictadura, más represión. Mira, de hecho el mismo presidente lo dijo en un discurso en la Asamblea para un 15 de septiembre. Dijo que un paso siguiente, un cuarto paso, dijo él, me acuerdo, era, bueno, hacer la batalla al aparato ideológico. Lo dijo con esas palabras, que son palabras de Gramsci. Sí. Y entonces, Antonio Gramsci, filósofo marxista italiano. Y entonces, el aparato ideológico significa básicamente todo lo que tú tienes en tu mente, que lo has adquirido a partir de la iglesia,
a la iglesia me refiero a lo que te dice el pastor, lo que dice el sacerdote, lo que dice el cura, a partir de la escuela. Es decir, es todo tu constructo mental, todo tu pensamiento, ¿verdad? Entonces, toda tu ideología, todo lo que tú piensas, todo lo que tú andas en la mente, ¿verdad? Tu familia, los medios de comunicación, por supuesto, el barrio, tus lecturas, lo que escuchas, todo cómo se va conformando tu forma de pensar, ¿verdad? Eso es lo que al final, ¿verdad?, te convierte y tiene un pensamiento que la gran batalla es cómo conquistas, digamos, el pensamiento de todas las personas, ¿verdad? ¿Cómo lo haces? Entonces, estamos ahora precisamente en donde todo lo que tiene que ver con aparato ideológico, ¿verdad?, va a ser anulado, va a entrar en batalla, va a entrar en guerra con el aparato ideológico. ¿Y qué es lo que genera, como te digo yo, el aparato ideológico o el pensamiento o tu forma de ver las cosas o tu forma de tener conciencia? Bueno, lo genera desde luego movimientos sociales, personas que andan en los medios de comunicación, que expresamos nuestras ideas libremente, espacios como este tuyo. Entonces lo que viene ahora es un ataque directo al aparato ideológico. Lo que le pasó ayer a dirigentes de excombatientes del FMLN puede venir ya por ahí. La lectura. Bueno, no solo FMLN, ahí hay varios de Fuerza Armada. O sea, de los capturados hay varios de la Fuerza. No es que tú dijiste FMLN. Porque no, han capturado a veteranos de guerra, donde hay de la Fuerza Armada y hay excombatientes del FMLN, hay de los dos, ¿verdad? Entonces es una forma de exactamente de lo que yo estoy diciéndote, es decir, porque viene una desmontaje del aparato ideológico, es decir, toda crítica, toda institución, toda organización, todo movimiento, toda persona, digamos, que genere pensamiento crítico, que genere conciencia, que genere organización, bueno, va a ser puesto pues en la mira y van a suceder cualquier cosa, puede suceder. Lo que viene entonces es destruida la oposición política partidaria, destruida, anulada. No hay oposición. Política, no, partidaria, está ya anulada, pues, sí, anulada, no tiene ningún tipo de incidencia. Nada. Más que destruida esa parte política. La siguiente es el aparato ideológico. Y te decía, entonces el aparato ideológico son, digamos, las instituciones, las personas, las organizaciones, los movimientos que generan pensamiento crítico, que no se quedan callados, que de alguna forma expresan esta realidad, ¿ya? Entonces, es decir, por supuesto, no los podés desaparecer por arte de magia, tenés que hacer entonces una batalla comunicacional, viene una batalla digital, sí. ¿Verdad? Claro, como ellos tienen el poder estatal, pueden hacer este tipo de cosas que ha pasado con la gente esta de la alianza, pero también pueden hacer otro tipo de cosas, sacarte del aire, tirarte una investigación, es decir, la cosa es disminuir todo el pensamiento contrario, digamos, a las posiciones. De continuarte, sacarte de línea prácticamente. Es decir, llegar a lo que se llama el pensamiento dominante, es decir, que exista un solo pensamiento, ¿verdad?, que donde todos aplaudan, donde todos digan que sí, entonces en donde se borre del mapa cualquier tipo de posibilidad y opción de crítica. Dice Rudy Ramírez, el problema es que los ignorantes pobres alaban a sus opresores. La lucha sería pelear contra esos youtuberos, manipuladores, etcétera. No, lo que pasa es que es una batalla comunicacional, yo lo insisto. Y entonces en esa batalla comunicacional existe lo que se llama un gran engranaje, que es un gran ejército digital, y ese ejército digital como tal tiene distintas aristas, ¿verdad? Distintas aristas. O sea, no solo son los youtuberos que están, sino que hay también opinadores a sueldo. Cuando se sepa, vas a ver quiénes son los que están pagados. Sí. Después tienes también el control mediático, es decir, tú controlas a través de la pauta y de temor de quitarte la frecuencia a los canales de televisión, a los grandes medios de comunicación, les amenazas, etcétera. Y entonces
Esa es otra arista de ese gran control digital o ejército digital. Luego tienes también medios propios que son los desinformadores de ese, ¿verdad? Entonces ahí tienes tú, que ya sabes los nombres de esos medios oficiales, además los medios públicos, que es otra cosa. Entonces cuando yo te digo, o sea, lo que dice el amigo cibernauta aquí, no se fije solo en eso, es que es todo un engranaje, es toda una estructura, ¿verdad? En esa estructura juega su papel, bueno, el Canal 10, que es público, está al servicio de su proyecto, y entonces tenés también ahí la radio nacional, tenés la radio del ejército, tenés el periódico de ellos, esa es una arista, pero hay otras que son youtuberos que por supuesto les pagan, después vienen los famosos influencers, ¿va? También les pagan. Todo esto es una gran estructura. Claro, explicarlo, me gustaría venir a un programa a explicar cómo funciona eso. O sea, yo te podría explicar acá, digamos, los detalles, porque cuando algo se les sale de las manos, porque no pueden controlar todo. Por ejemplo, ese video de esa niña que enfrenta a los del campo, por ejemplo, sí, eso fue viral, no lo pudieron aceptar y les hizo un gran daño, digamos, en su imagen. Entonces, ¿cómo enfrentar eso? Ellos, bueno, no lo podían sacar del aire porque ya era viral. Entonces empiezan a atacar a la niña, empiezan a atacar y todo, pero ya no pudieron hacer nada. Fue un golpe, digamos, fuerte en su narrativa, ¿verdad? Obligan al alcalde a que salga, empiezan todo el mundo. Mire, es una guerra comunicacional. Entonces, lo que viene es precisamente eso. O sea, lo que viene es una batalla por el control, digamos, del pensamiento total, ¿verdad? Total. Ya, todas las instituciones la tienen, los partidos políticos anulados. Entonces, ¿cuál es, digamos, como la esperanza? ¿Cuál es la salvación? ¿Cuál es el camino? El camino es la organización. El camino también es buscar algún tipo de estrategias de ensamble social en las distintas organizaciones sociales, ¿verdad? Para protegerse, para apoyarse, para impulsarse mutuamente, ¿verdad? Y desde ahí usar todos esos espacios, ¿verdad? Para llegar a la población, así como este que tú tienes, que me parece interesante este proyecto de una radio digital, ¿verdad? Que por cierto es un esfuerzo al que, bueno, les digo, cuenten conmigo, yo voy a hacer ya gran bulla de la existencia de esta radio, pero además ustedes los lanzan en redes, ustedes los tiran en otras plataformas y eso, y se comparte. Es un esfuerzo, un compromiso de nuestro director, de nosotros, claro, los periodistas. Claro. Y es independiente, sí, o sea, es libre, no tenés aquí la presión de que pongan esto, digan esto, no inviten a esto, no inviten al otro. Entonces, sí, en este nuevo momento lo que viene es, por supuesto, profundización de la dictadura, definitivamente, mayor militarización, mayor digamos, espacio y visualización para la policía, sobre la base de que eso impulsa el temor. Y acuérdate que el temor o el miedo, pues, es uno de los lubricantes que mueven las dictaduras, ¿verdad? O sea, no existirían dictaduras si no existirían el temor, ¿verdad? Y hay una cosa interesante, fíjate que compartírselo, hay un filósofo del tiempo de Hitler, ¿verdad? Que por cierto, este señor Peter Smith, él se escribe varios libros, pero después se va y se casa con la hija de Franco, el dictador español que duró muchos años, muchas décadas en España. Sí. Pues este Smith tiene varios libros, y en un libro él tiene un epígrafe. El epígrafe es una frase con la que abres el libro, digamos, antes del prólogo o antes de los capítulos. Es una frase. ¿Y tú sabes cuál es una de los epígrafes del libro de uno de los ideólogos de Hitler? Él dice: el soberano no es el pueblo, el soberano no es la constitución, el soberano es el régimen de excepción. Desde entonces, Víctor, desde entonces, o sea, eso dice ese libro de ese filósofo, ¿verdad? Que después trabajó con Franco en España, el dictador franquista, y estuvo con Hitler. Y entonces lo andaban, era un académico digamos, de derecha del dictador Franco, que andaba por todas las universidades españolas y lo andaban presentando sus libros. Bueno,
exactamente sobre la base del régimen de excepción es que se va a montar este nuevo ciclo, nuevo periodo. Es decir, el régimen de excepción no se va a quitar, sino que se va a perfeccionar. Es decir, sí, claro, en otros regímenes se llamaba estado de sitio, toque de queda, ley marcial o régimen de excepción, sí, como se llama acá. Y entonces eso es lo que viene, o sea, venimos ya a una militarización de la sociedad para mucho tiempo. Eso nadie lo sabe, ¿verdad? Lo que va a pasar, lo que va a pasar, nadie lo sabe, ¿verdad? Pregunta el economista Jorge Flores, dice, para destruir el aparato ideológico deben de matar o desaparecer a todos los nacidos, dice, entre el año 50 y 1995. Algo así como el pueblo que dirigió Moisés por el desierto. Estamos en el año 1980 otra vez. Sí, prácticamente. Dice, te voy a hacer otra. Prácticamente. Dice, nos escriben desde la Ciudad de México. Un saludo al escritor Alfonso Amaya. Dice, saludos desde México, muchas gracias por su valiente trabajo periodístico para los dotes que ayuda a romper el cerco informativo impuesto por la tiranía. Claro. Es que lo que pasa es que esfuerzos como este, que yo insisto y vuelvo, no me voy a cansar de felicitarlo, es abrir una fisura en el muro, ¿verdad?, de la desinformación, que ahora se llama infodemia. Infodemia es esa cantidad exagerada de información que al final te pierde. Sí. Pero por ejemplo, este programa es como esta pared, o sea, tú le abres aquí una fisura, un hoyito, ¿verdad?, al muro de la desinformación, pero ese hoyito la puede resquebrajar. O sea, ese hoyito puede romper la pared, la puede romper, sí, la puede resquebrajar, porque claro, se filtra el agua y entonces te rompe. Por eso es importante, a esa batalla es la que venimos. Walter, sí, cuando hablamos del segundo ciclo, sí, que ya lo especificaste, sí, pero el pueblo tiene hambre. ¿Qué va a pasar cuando la gente haya más presión? Porque el pueblo no tiene empleo, no tiene medicina en los hospitales, porque estamos en la realidad, sí, no hay que hablar de la realidad, lo que pasa cuando el pueblo empieza a despertar. Ya está despertando. Está despertando, claro. Una muestra del despertar fueron las elecciones. La elección fue una farsa, fue un gran fraude, ¿verdad? Lo que realmente pasó no lo sabemos, pero entre los datos que se logran recuperar de esa realidad está, por ejemplo, en las elecciones de alcaldía y Parlacén, un 70% no fue a votar, dicen ellos, porque yo en los datos del tribunal realmente no creo nada, absolutamente nada, ¿verdad? Pero también tú tienes aquel recuerdo del conteo de votos en el gimnasio, donde colocabas un voto para Nuevas Ideas y te aparecían 11 en la pantalla. Es decir, había un algoritmo trabajado, ¿verdad? Solo que no ocultaron el algoritmo, o sea, no lo ocultaron. Por eso es que todas las mesas empiezan a decir, ¿verdad?, en aquel momento dice soporte técnico. Es que porque cuando ponía un voto no doblaba, duplicaba en 10 era la cosa. Si ponías uno te parecían 11 Nuevas Ideas. Entonces el resultado aquel de 3 millones y algo, ese es falso. O sea, lo que pasó ahí realmente no se va a saber, no lo sabemos. Hubo un fraude de dimensiones. No, claro, además los votos planchados, ¿no? O sea, sin doblar. O sea, una cosa fue burda. Vaya, entonces en ese momento, nosotros, pero ¿qué le pasa al salvadoreño? Está viendo las hojas planchadas y todo. ¿Y qué pasó? Es que ahora, o sea, por eso existe el régimen de excepción. O sea, el régimen de excepción, como te digo, es el miedo, es el pánico, el temor, que es el lubricante de las dictaduras. O sea, no puede existir, digamos, un régimen que el pueblo ya se dio cuenta, como en el caso acá. En el caso de El Salvador, la gente ya se dio cuenta de que fue engañada, fíjate. Ya se dio cuenta que fue timada. Timada. La gente ya se dio cuenta de que salieron peores, ¿verdad? La gente se dio cuenta que ella en su propia realidad está complicada y está peor. Bueno, entonces si la gente se dio cuenta, ¿verdad?, ya eso se dio cuenta, pero eso todavía no es un despertar, Víctor. Ahí es lo que te quiero, porque tú me haces una pregunta y yo te la voy a contestar y espero que me logres captar, porque mucha de la gente tiene esa pregunta y se la siguen haciendo, pero entiéndanme, la gente ya se dio cuenta, la gente está indignada, vaya. Pero estar indignado es una cosa, ¿verdad?, y el repudio es otra cosa. Entonces,
la indignación te llega a expresarlo, a decirlo, a decir. Yo veo redes de funcionarios que suben una nota y les caen aquella cantidad de, ¿verdad? Hasta malas palabras y críticas. Bueno, al mismo Twitter y Facebook del Ejecutivo, del presidente, tienen que estar borran. O sea, hay una persona al día borrando. O sea, la gente... Digamos, la gente ha cansado eso. No, la gente, lo que te quiero decir es que la gente ha despertado. O sea, la gente ya está en descontento. Pero al repudio, o sea, hace falta un eslabón. O sea, al repudio hace falta un eslabón. ¿Por qué? Porque el repudio es el que te lleva a hacer acciones. El repudio es el que te lleva a movilizarte. El repudio es el que te lleva a actuar. Entonces, ese eslabón que falta entre el descontento y el repudio, o el organizarse, o el salir, hay un eslabón. Ese eslabón es el que se llama toma de conciencia. Víctor, aquí es donde me tienes que captar la idea. Ese eslabón es el que se llama toma de conciencia. Entonces, está a punto ahora la población, poco a poco, porque se va dando cuenta de que tiene que pasar a la toma de conciencia para tener, por supuesto, lo que sería ese repudio, esa acción, esa movilización, ese deseo de salir y expresarlo. Bueno, ¿a dónde se va a librar la batalla, digamos, del aparato ideológico, la batalla del pensamiento, lo que decía Fidel de la batalla de ideas? ¿Verdad? Entonces, se libra precisamente en ese eslabón. A eso es lo que vamos. ¿Me entiendes? Por eso es que yo te digo, vaya, guerra ideológica, guerra comunicacional, guerra digital, pero es permanente, es segundo a segundo. Por eso cuando aparezcan mis palabras ahí en redes, van a aparecer el montón de troles, el montón de tipos, y van a empezar a criticarme. Cuando no tengan conceptos que criticarme a mi planteamiento, me van a decir, bueno, viejito, me van a decir canoso, canoso, etcétera. Pero no da con la camisa. Y malas palabras. Y entonces, si captamos eso, fíjate la importancia de lo que te estoy planteando. Si estamos en un descontento, ¿verdad? Y para llegar al repudio necesitas superar ese eslabón de la toma de conciencia, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues tú me dices, mira, y pues la gente tú no la ves porque no ha pasado ese eslabón todavía de la toma de conciencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para la toma de conciencia? Bueno, la denuncia, la verdad, decirla, ¿verdad? Lo que estamos haciendo ahorita. Prácticamente, lo que estamos haciendo, prácticamente, es decir, darle la palabra a la gente, hacer cosas, ¿verdad?, interesantes, donde la gente, de repente tú puedas captar en un video la expresión como la de esa niña, o la de esa madre que estaba ahí, o la de un vendedor de sorbetes que le quitan su carretón, o la de una madre que está preso su hijo, o la de un padre, madre, hermanos, hijos, lo que fuera, esposa, esposo, que ha fallecido en esas torturas en la cárcel. Entonces, eso hay que visibilizarlo. Entonces la tarea es visibilizarlo. Dice Edgar Aguilar, mira, tenemos tanto, lo está retransmitiendo también el Poder Popular, lo está transmitiendo mucha gente y hay tantos comentarios. El problema es que la oposición, dice Edgar Aguilar, no tiene ideología, todos quieren salir en caballo blanco. Bueno, primero yo quiero desmontar un tema, si tú me lo permites, porque es la primera vez que lo diría y lo estoy preparando, pero sí quiero darlo a conocer en todos los medios donde vaya. Mira, yo quiero explicar algo. En todas estas guerras, porque no solo es la comunicacional, también hay una guerra lingüística, semántica. Lingüística es con palabras, ¿verdad? Entonces, digamos, está el régimen, ¿verdad? El régimen, está lo que sería el gobierno, ¿verdad? Entonces, lo que ha hecho es que a todos los críticos, ¿verdad?, a todas las personas que de alguna manera dan alguna opinión sobre la verdad de las cosas, él dice, esa es oposición. O sea, el nombre oposición lo han puesto ellos. O sea, es un bautizo. Cuando alguien te clasifica, cuando alguien te caracteriza, ya te venció. Porque lo primero que tienes que hacer es caracterizar, digamos, en una batalla, ¿verdad?, caracterizar tu adversario, tu oponente. Entonces, bueno, en el caso de, digamos,
llamémoslo gobierno, régimen, llamémosle ellos. En el caso que ellos, cuando viene y existe, por ejemplo, un catedrático que hace su trabajo, hace encuestas, opina, ese es de la oposición. Viene un sacerdote, un pastor, opina y dice el pastor tal cosa y dice no, esa es oposición. Entonces la palabra oposición, ¿verdad?, se la ponen tanto al de arena, ¿verdad?, como al pastor, sí. Se la ponen tanto al movimiento social o a nosotros como se la ponen a otro X. Entonces hay que desmontar eso, por favor. O sea, desmonten. O sea, no es aceptable la palabra oposición. Y por lo menos yo públicamente voy a decir, miren, yo no soy oposición, yo soy proposición. O sea, es decir, a mí yo no no, claro, lo que pasa es que ellos al ponerte ese nombre, ¿ya? Al ponerte ese nombre de oposición, te están venciendo. Te están venciendo porque sos oposición a quién? A ellos, no. Aquí hay proposición, hay un nosotros, hay una organización, hay unos movimientos, hay una propuesta social. Y esa propuesta social es una propuesta de clase. ¿De clase de quién? Bueno, de la gente pobre, de la gente desposeída, la gente que se queda sin trabajo, de la gente que es víctima, de la gente afectada, de la gente desempleada, de la gente despedida. Esa gente, ¿verdad? Esa gente, o sea, no es oposición, esa gente es víctima. Entonces, pero ellos hacen y dicen, no, esto es oposición. Entonces, mire, perdone, de ahora en adelante a mí no me llame oposición, a mí llámeme proposición. Yo soy proposición. ¿Y qué proponemos? Hombre, algo nuevo, en un bienestar para todos, de respeto, donde haya un marco legal, donde haya un respeto sobre todo. Ahí es donde hay que atacar, ahí es donde hay que señalar y hay que decirle, claro, ellos tienen una guerra constante y ellos tienen un aparataje que te pueden poner un tema en una hora y nos ponen a todos a hablar de ese tema en una hora. Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? Romper esa pauta, salirse de esa narrativa oficial y de esa pauta y decir, mire, lo que usted dice, después si quiere lo discutimos, pero ahora lo que le quiero decir es que hay 300 y pico muertos, que están torturando en las cárceles, que hay un montón de gente capturada inocentemente y que necesita una explicación. Pero además quiero decirle que el país está súper endeudado, que no hay inversión extranjera directa, que el país está basado en una gran mentira. Que en el seguro social te dejan a los 6 a un año. No, se sobrevivió el régimen con el dinero de las pensiones. 37,000 personas desmovilizadas en el centro histórico. Sí, no, pero el país, claro, el país como estructura, como ejecutivo sobrevivió porque se robaron las pensiones. Eso no lo dice. No lo dicen. Pero tú sabes además. Que se quieren adueñar de las cooperativas. También. Bueno, entonces hay que decirlo. Y en esa medida, yo creo que viene una época, digamos, de dura. Sí, bueno, todas las épocas han sido duras y difíciles, ¿no? Pero una época donde se necesita mucha creatividad. Sí. Mucha creatividad para que ese eslabón de toma de conciencia se dé. Bueno, hay una época cuando empezaron a perseguir a los primeros cristianos en Roma. Bueno, lo que hacían era que se metían en las catacumbas y dejaban mensajitos en las paredes así del pescadito y algunos tipos de cosas, o sea, señales, ¿verdad? Pero en esta época tenemos que hacer la batalla a través de estos medios alternativos, a través de estas posibilidades. Y mira, y lo más importante es que tenemos que hacerle la fisura a ese gran pared como esto, una fisura. Y con este programa le hacemos una fisura, y esa fisura se va a colar el agua, y ahí donde se cuele el agua, ahí se va a romper el dique. Pero voy entonces a un minuto, dale. Voy a leer los comentarios que tiene también el Poder Popular. Dice, al parecer, eran Nayujiver, dicen, así los tipos, porque con puros minerales han hecho explosivos, dicen, para el gobierno es un circo más. Claro. Esto parece el shock de Venezuela, dicen, diáspora, en casos recientes y similares, las escoltan hasta sus casas para que no les vaya a pasar nada. La ley no es pareja, dice. Es un show para justificar las capturas. El diputado Magaña dice que mató a su copiloto, no lo detuvieron cuando andaba bien, estaba de ebriedad. Oye, ahí nos pone alguien, pero me gusta que ya les pagaron unos infelices. Peligroso ver la pobreza
Es peligroso ver la pobreza. Es que este régimen le molestan los pobres. Pero, porque en la mente, en la concepción de algo bello, de algo bueno, de algo hermoso que ellos tienen, es precisamente esa concepción estilo discoteca, ¿verdad? Donde hay muchas luces, donde hay espejos de agua, donde hay pero ya hace 500 años nos están dando espejos, lo de espejo cabal. Entonces, lo que hay que hacer, desde mi punto de vista, es, bueno, organizarse, por supuesto. Yo quisiera que me dieras un espacio para hablar de nuestro movimiento Izquierda Salvadoreña, brevemente, porque correcto, mira, es que el movimiento Izquierda Salvadoreña, nosotros precisamente estamos en esa batalla, desde el principio. Desde el principio dijimos que nosotros surgíamos con una idea base. La idea base es que tenés que empujar el carro de la historia, tenés que echarte la historia al hombro. Eso no es una creación mía, eso es la filosofía de la realidad histórica que desarrolló el padre Yacuría. El padre Yacuría, en uno de sus libros, no lo terminó de desarrollar porque fue martirizado y asesinado, pero es la filosofía de la realidad histórica. Así, en resumen, lo que él plantea en su filosofía es que hay una sociedad de la opulencia, es decir, una civilización de la opulencia, le llama él, y hay otra que hay que crear una civilización de la solidaridad compartida. Entonces él hace dos polos ahí: la opulencia, que sería toda esta mentira, todo este consumismo, todo este gasto, todo este régimen, digamos, de falsedad, régimen de luces, etcétera. Esa civilización de la opulencia, tú tienes que construir, ¿verdad?, desde abajo de la gente, la civilización de la solidaridad compartida. Y para crear esa civilización de la solidaridad compartida, dice Yacuría, tú tienes que echarte al hombro, ¿verdad?, la historia. Y pone una figura más clara todavía, dice, tienes que empujar el carro de la historia. Entonces, nosotros como movimiento surgimos con esa idea, con la idea de empujar lo que podamos y lo que se pueda el carro de la historia. Bueno, desde el principio dijimos, somos de izquierda, nos definimos como tal, porque la izquierda no es un instituto político, la izquierda no es, digamos, una acepción que se la puede apropiar a alguien. Claro, aquí decís izquierda y piensan en guerrilla, FMLN, pero la izquierda es una forma de vida, es una cosmovisión, es otra cosa, es algo que en el fondo quiere la justicia social y quiere el bienestar para todos. Entonces ahí, en esa construcción, tú tienes que dar la batalla, pero tienes que estar claro, digamos, de pensamiento y claro de voluntad también, que ahorita en este momento lo que urge y necesitamos es romper ese eslabón que separa al desencanto del repudio. O sea, la gente tiene que moverse del desencanto al repudio. Cuando ya estás en el repudio, tú ya te organizas, te movilizas, o sea, y tú actúas. Pero tú me dices, entonces, ¿y la gente por qué? Bueno, porque está atrapada ahí. Dice Elena, vencer el miedo. Es correcto. Ajá. ¿Y por qué no pasas ese eslabón? Es que ahí está la batalla. ¿Sí? Porque están ellos dando todo. Mire, pero es que, mire, tienen una, digamos, clarísimo. Ellos lo tienen claro. Ellos lo tienen claro. Yo acabo de escuchar en España ese discurso de Milei y clarito lo tienen. Dice él, miren, me han dicho que como soy presidente tengo que tener más cuidado con mis palabras. No, dice él, aquí la batalla es cultural, dice el tipo, ideológica. Cuando dice cultural es ideológica. Entonces, estamos precisamente en eso. O sea, ¿y qué es lo que pasa aquí? ¿Quién tiene ese aparataje de ese ejército digital? ¿Cuánto lo tiene? Millones, cuesta millones. Y a costillas que claro, pero los pobres estemos ganados. Pero hay que hacer, digamos, un aparato, digamos, un ejército digital popular. Digamos, hay que hacer un ejército digital de los ciudadanos. O sea, la ciudadanía, ¿cómo? Bueno, actuando, tomándose las redes, es decir, aparece un funcionario y usted aparece claro, por supuesto no te van a llevar al canal, ¿verdad? Pero si está en una cadena de televisión y como ellos lo transmiten en vivo, aquí ¿y por qué no? Herramienta. Métete ahí, esa misma herramienta con la que ellos llegaron, esa misma herramienta
es la que los va a votar. Esa misma herramienta los va a votar. Pero la gente tiene que tomársela y tiene que hacer la denuncia y tiene que desenmascararlo. Mira, a mí me da rabia a veces cuando veo tanta mentira, pero así a flor de piel. Veo al alcalde de Santa Tecla ir a hacer como mofa y burla de los señalamientos que hay de él con esta cooperativa, ¿verdad? Es decir, hay una vinculación, hay un señalamiento, aparecen imágenes, hay actos, hay videos, hay audio, donde había una relación, no sé, no era una relación simple de patrocinador con alcaldía, no, eso va más allá. Entonces, cuando va a la televisión, la gente ahí tienen sus celulares, sus teléfonos, hay que actuar, hay que posicionarse, hay que decir, ese espacio no te lo pueden quitar. No puede. Al menos que te bloquee pues el canal, sí, o te bloquee el funcionario, pero digamos, o la plataforma. Pero si están ahí en una entrevista y tú empiezas a decirle, mire, eso no es cierto, mire, tal cosa, mire, por supuesto con respeto, por supuesto en los límites, digamos, de la ética, es que de la ética, verdad, pues sí, no caer tan bajo. No necesitas estar como diciendo malas palabras. Es que Bukele tiene el poder para manejar a la gente ordinaria. Esos son sus correligionarios a los que les da puestos claves y bien pagados. Mira, yo no diría ordinario, ahí hay de todo, ¿verdad? Hay de todo. Hay como tres tipos, digamos, el que está completamente despierto, el que está despierto, que está consciente, que ya está en la etapa esta de repudio, ¿verdad? Y que es crítico y no tiene miedo y que, bueno, va a los medios y aparece. Están otros que están medio despiertos. Esos medio despiertos son los que ya están, digamos, conscientes, ya están desencantados, ya lo expresan en las comidas, en la familia, en el bus, entre los cheros, en el campo, etcétera. Esa gente y se oye escuchando la realidad. Claro, ese después de esas 20 cuadras del centro histórico, sí, tú sales ya pues buscando la avenida que le llaman, que es parte del centro histórico, volvés a la realidad. No, claro. Saliendo al Boulevard Venezuela. Claro, dos mundos. Pero entonces viene algo importante que a mí me llama la atención. Existen unos terceros que son los dormidos. Tercero, entonces, ¿cuál es la tarea, digamos, de los despiertos y los medio despiertos? Hombre, de alguna manera buscar las formas para que esos dormidos también despierten. En otro ejemplo, digamos, más práctico, el que yo te acabo de hacer, de romper ese eslabón. Ahí hay un eslabón que no te deja pasar a la digamos, conciencia crítica, que es ese eslabón que tenemos que tomarlo nosotros, y hay que tomarlo a través de la denuncia, a través de la expresión, pero también a través del ejemplo y la coherencia. A través del ejemplo y la coherencia. Eso es fundamental. La gente lo tiene que entender y la gente lo tiene que ver y decirle, miren, sí es posible un nuevo El Salvador, donde más justo, donde no se roben las pensiones, donde no se roben todo. Es posible ese mundo, hay que construirlo. Pero entonces por eso, seguirlo soñando. No, a construirlo. Correcto. Pero entonces por eso es que entonces yo te digo, yo soy proposición, yo no soy oposición. Y rompamos ese periodista, sí. Bueno, tú eres periodista, yo sueño de hacerlo realidad muy pronto, que los hospitales tengan medicina para todos. Válido eso. Que tengamos comida para todos, que reactiven el agro. Que a reactivar el agro, a bajar los precios, etcétera, etcétera. ¿Por qué no lo hace? Fíjate que dice, me preguntan y dice, de los 5,000 científicos que vendrán al país, ¿cuántos vendrán a la toma de posición? Dice. ¿Quiénes vendrán? ¿Por qué no vienen gobiernos importantes? Miren, esos números, la gente los tiene que empezar a descodificar. Decodificar es a no creerle primero al funcionario. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando dijeron que iban a reconstruir 5,000 escuelas. Así más o menos el tema. 5,000 son grandilocuentes. Grandilocuentes, son cosas así. Y que van a hacer, creo que eran en todo el país, no sé si van a hacer 1,000 obras por día, cosas de ese tipo. Lo que hay que hacer es, digamos, decodificarlos y decir, no, aquí no. Esto es mentira. Y que vamos a traer científicos, es mentira también. O sea, o sea, de entrada es mentira, pero esos son shows
¿verdad? Mediáticos, propagandísticos, que ayudan a alimentar esta mediática digital, y la gente le da, y no hay que creerlo. O sea, la verdad es esa, no hay que creerlo. Entonces hay que dar la batalla. Los que vienen como invitados mañana vienen a legitimar. Mira, hay una parte que es protocolar y diplomática, y yo ahí, digamos, inicialmente te digo, deberían los representaciones diplomáticas tener cierto cuidado, porque mira, por ejemplo, ahora está muy de moda que todos los presidentes, todos los grandes figuras mundiales están borrando las fotos que tienen con Netanyahu, el presidente de Israel. Las están borrando. ¿Por qué? Porque Netanyahu ya ha sido considerado, hay orden de captura de parte de la Corte Penal Internacional por la masacre en Palestina, ¿no? Y entonces ya Netanyahu es un paria mundial, es un paria, ¿ya? Y entonces ya nadie quiere aparecer con él. Todo el mundo borrando la foto con Netanyahu. Bueno, igual tienen que tener cuidado todas estas delegaciones, que en un futuro, cuando se descubra todo esto y se dé cuenta las torturas en las cárceles, las muertes atroces en las cárceles, el sufrimiento de todas estas familias de personas inocentes, hablo de los inocentes, todo ese dolor, ahí hay mucha sangre que ha corrido, ¿verdad? Y esa sangre mancha pues las manos de los funcionarios iniciales que están ahí, desde el custodio al director de centros penales hasta el ministro, hasta el presidente, a todos los mancha. O sea, y estamos hablando de que no es un muertito, ¿verdad? Sí. O sea, estamos hablando de más de 300 y pico. Mira, a Fujimori, ¿hasta dónde tenemos información? De lo que se sabe, pero a Fujimori por 8 le hicieron una investigación, y se hicieron unas grandes por 8 que asesinó estudiantes y unos indígenas también. Estamos hablando de que cuando esto se destape y cuando se aplique justicia, ¿verdad?, sobre esa sangre injusta derramada, aquí vamos a recordar estos momentos como ahora, y fíjate que hay unas partes, tú sabes que yo pues te preguntan si son crímenes de lesa humanidad. Completamente. Mira, van a tener que pagar por claro eso. Que sí, es que no prescriben, nunca prescriben. Pero aparte de lo que nunca prescriben y que son crímenes de lesa humanidad, fíjate que hay unas, yo estudié teología, tú sabes, sí, ¿verdad? Maestría en teología, y cuando estuve estudiando para jesuita fui mucha filosofía también, pero hay unas partes de estos libros sapienciales, ¿verdad? De los libros sapienciales, el Proverbios, la Sabiduría, el Eclesiastés, el Eclesiástico, todo eso. Hay una parte donde si hay algo que le indigna, que le molesta, ¿verdad?, a Dios, es cuando le hacen injusticia a aquel más pequeño, a la viuda, ¿verdad?, al más humilde, al más pobre. Y aquí tú lo ves día tras día, ¿verdad? La injusticia, la violentación, eso tiene que, ahí va a haber una justicia divina. Por supuesto. Eso no se puede escapar nadie. Pero aparte, pero cuando te hablo de eso, te hablo de injusticia, pareciera como que le robaste el salario a este pobre humilde, le quitaste el empleo. Es que va más allá, estamos hablando de sangre, estamos hablando de muertes, y de muertes atroces. Yo no ando acá el recorte, pero yo leí el testimonio de uno de los que estuvo dentro, y que salió publicado, por cierto, en los matutinos, y yo me impresioné, y cuando lo vuelvo a leer me quedo, esto está sucediendo en este momento, en estos tiempos, en nuestro país, en nuestra generación, en la era moderna. ¿Qué impacto tiene eso? Cuenta este muchacho que salió, que en su propia celda había un señor que lo habían capturado con su hijo, y entonces al hijo lo estaban torturando, el custodio lo golpeaba y le daba en las costillas, en la cabeza, y lo metía en un barril con hielo, y el señor
en la celda, veía enfrente y lloraba y después se indigna, empieza a gritar y lo saca y lo empieza a golpear. El hijo muere, es uno de los muertos de esos 300, y el señor muere a los 3 días en la celda, y ahí estuvo casi 1 día y medio tirado, y no lo iban a sacar. Esa narración, o sea, parte el alma cualquiera. Entonces, bueno, tú te preguntas, bueno, ¿tienen alma estos? ¿Tienen alma o no tienen alma? Porque, es decir, yo por ver la ciudad bonita y el centro histórico hermoso y todo, o sea, qué bien que lo hagan, pero pensaron en buscar una alternativa para una solución, pensaron en un proyecto para nada. ¿No piensan? No hay, o sea, entonces no hay pensantes. ¿Qué es lo que pasa? La gente empieza a buscar y la gente va a empezar a subir pues con sus ventas para allá, Salvador del Mindo, y va para arriba. Un punto dice, nosotros como profesionales de la comunicación, graduados de estudios superiores, dice, este problema social no lo publica nadie, ni siquiera lo protege. Claro, es que esa es la guerra. Hacen otra pregunta, ¿y qué le pasa a la Iglesia Católica? ¿Por qué calla? Lo que pasa es que la Iglesia Católica no solo son los obispos. Acuérdense que la Iglesia Católica también son la Grey, los celebradores de la palabra, y está bien, hay que criticarlos, hay que exigirles, ¿verdad? Hay que exigirles, ¿verdad? Que hagan... Ha callado, tienen miedo. Es probable. ¿O habrá pasado algo más por ahí? Es probable, mira, ahí es probable. Lo que sucede es que ya va a llegar ese rayo de luz que los va a transformar, tiene que haber algo. ¿Tú te acuerdas que Monseñor Romero tenía una posición bastante oficialista al principio? Él lo nombran un año antes de que mataran al padre Rutilio Grande. Sí. Y Rutilio Grande era, aparte de su confesor, su gran amigo. ¿Vean? Pero Monseñor Romero llega aquí porque más o menos tenían una visión de que él no se iba a meter con la situación que venía, pero cuando muere Rutilio, él se transforma. Es así como a Pablo, ¿no? Cuando Pablo es perseguidor de los cristianos y va a Damasco a perseguirlo, y ahí tiene ese rayo, la visión, ¿ves? Una visión, que un rayo que lo bota y lo deja ciego, etcétera, y después se transforma. Bueno, Romero tiene una transformación de ahí. Después de la muerte, cuando entierran a Rutilio, entonces él se acerca a los jesuitas, se acerca a Yacuría, entonces él cambia su forma de vida pastoral, su forma de su vida teológica. Bueno, tienen estos, no sé qué están esperando. Los Te saluda, dice el ingeniero Enrique Choto, gran líder pensante, Walter Raudal. Gracias, un abrazo. El ingeniero Choto es de los defensores del agua allá en la zona del Ángel. Un abrazo. Bueno, y hoy que paso por ahí veo muchísimas casas, no sé quién dio los permisos. Walter, bueno, te cuento que ahí, para que sepa, el ingeniero Choto, para que sepa, donde está la iglesia, ¿sí? Esta iglesia que han construido ahí en el Ángel, Los Heraldos, en Los Heraldos, sí, alrededor de ahí, alrededor de esa iglesia de Los Heraldos, ahí se va a construir una universidad. ¿Ya? Dice, una universidad, y hay un problema ahorita con los permisos, porque la universidad les quieren estar dando un tinte religioso a propósito de los obispos. Es otro rollo un día de esto. Dice licenciado Jorge Flores, Monseñor ganó su batalla en el aeropuerto, la pintura se la volvieron a poner. Claro, es la presión. La presión mediática, lo que tú hablas. Esta presión mediática, mira, les tienen terror a eso, pero terror. Se asustan. Yo lo vengo insistiendo hace tiempo, le tienen terror a la presión mediática. Entonces, bueno, hay días que le dan golpes tras golpes. Por ejemplo, el día que se viraliza el video de la niña, ese mismo día se viraliza en la noche el video del viceministro de Cultura en día negro digital. No pudieron hacer nada. Al siguiente día medio se arreglaron. Bueno, mira, entonces tenemos una realidad de pobreza acá, pero que la batalla la tenemos que hacer también mucho en las comunicaciones, tenemos que hacerlo en lo digital, tenemos que hacerlo en la verdad, tenemos que hacerlo en la generación de conciencia, ¿verdad? Eso es importante, hay que hablar con la gente. Nosotros como Movimiento Izquierda Salvadoreña, bueno, con nuestras propias limitaciones, estamos tratando de ser una pequeña lucecita, ¿no? Esa rayo de esperanza. Por lo menos decirle, mire, aquí estamos. Aquí estamos nosotros, y estamos claros de lo que está pasando, estamos claros de lo que viene y claros hacia dónde vamos.
Y aquí es un asunto, ya, para ponértelo ya sobre la mesa, ¿no? Así, literal. Mira, y aquí es un asunto de clase. Y le temen a esa palabra. Le temen. Que este Walter, el gran marxista. No, es un asunto de clase. Aquí hay un bloque de poder dominante que está controlando la cosa pública. Hay una guerra entre pobres y ricos. Mira, 500 años de esclavitud. Sí. Y hemos llegado, en este mes se cumplen 500 años. Sí, que claro. nos traían espejos. Sí. Y no se miraban. Hoy nos traen mentiras. Claro, entonces hay que desmontar, primero hay que visibilizar ese bloque dominante de poder, hay que visibilizarlo. Ya cuando tú visibilizas ese bloque de poder dominante, dices, bueno, ¿y estos qué? Se están comiendo el pastel de la cosa pública, digamos que todo lo de Hacienda, todo lo que entra en impuestos, todo ese es un pastel, es un pastel. Y ese pastel más, va a haber más la deuda. Que se acabe. Ese pastel, sí, pero lo tienen ellos. Ese pastel, entonces ahí están comiendo, repartiéndolo, pero ese es un bloque, no solo es una familia gobernante, no, es un bloque de poder con élites económicas extranjeras, élites económicas nacionales, una cúpula militar, cúpula policial, etcétera, y mediática, están. Y entonces, si ese es el bloque de poder dominante, tiene que haber, ¿ya?, un bloque allá de dominado, digamos, ¿verdad? Entonces, esas clases desamparadas, esas clases sin empleo, esas clases afectadas, esas clases que no comen, esas clases dolidas, esa gente tiene que pensar y tiene que decir, de hecho, tenemos que construir un instrumento o un sujeto social de lucha. ¿Ya me entendiste? Sí. Es decir, o sea, porque ellos tienen aquí el instrumento que es el Estado. Bueno, entonces los que están allá del otro lado de la mesa, ¿verdad?, tenemos que construir, juntos por supuesto, con todos los movimientos, todas las organizaciones, un nuevo sujeto político y social. Y ese nuevo sujeto político y social es el que nos va a dar, digamos, ya la capacidad de decirle a ese bloque, ¿verdad?, mira, aquí estamos. No les tenemos miedo, negociemos, hagamos esto. Ese bloque puede tener expresión social, puede tener expresión política también. Entonces, digamos, lo que quiero plantearte es que sí hay proposición, sí hay propuesta, sí hay idea. Nosotros somos proposición, no somos oposición a nadie. Nosotros tenemos una proposición contra la pobreza, contra la mentira, digamos, y contra la injusticia también, ¿no? Y entonces, sobre esa base nosotros queremos construir un ensamble social, que toda esa gente afectada de alguna forma por el régimen, por este gobierno, encuentre una lucecita, encuentre un camino y pueda decir, quiero darte las gracias, Walter. Hablar contigo de estos temas no nos alcanza un día por tu agenda, darte las gracias, esperarte muy pronto nuevamente, hablar de temas muy importantes para el país. Gracias. Y a todos los que han estado escribiendo, no puedo leer todos los mensajes, no terminamos hoy, pero son buenas propuestas también, ¿verdad? Sí, y espero que muy pronto nos acompañes. Sí. Walter Raudales, para el que se acaba de conectar, pues miembro de la izquierda, Movimiento Izquierda Salvadoreña y director del Diario Independiente de El Salvador. Muchísimas gracias, Walter, verme acompañado esta hora, esperando que te lo vuelva a repetir. Espero que sea muy pronto, porque esperé un año para que viniera. No. Por tu agenda. No, un año no, tampoco, pero bueno, aquí estamos. Si no, siempre que tengamos la posibilidad, estamos a la orden y cuenta con nosotros también. Bueno, y muchísimas gracias a todos. Los espero la próxima semana, pero lo más importante, si Dios lo permite.